Vamos a continuar en este segundo vídeo correspondiente al tema 2 con el análisis de la cuenta de resultados y vamos a centrarnos en lo que sería la clasificación contable y los términos y definiciones que de alguna forma caracterizan a este estado económico que analizaremos para, como ya hemos comentado anteriormente, determinar de qué manera se va generando, se va destruyendo la riqueza empresarial mediante la realización de transacciones que alteran mi patrimonio neto. En primer lugar, existen diferentes clasificaciones de gastos e ingresos y vamos a utilizar la clasificación contable por excelencia, que sería los gastos e ingresos atendiendo a la naturaleza del gasto o del ingreso, es decir, al tipo de operación de transacción que la genera. Es decir, bueno, pues un gasto de personal es una prestación de servicios recibida, la venta de un producto pues es un suministro realizado, luego de alguna forma atendiendo a si son ventas, gasto de personal, suministros, consumos, en general eso es lo que se entiende por gastos e ingresos por naturaleza. En primer lugar, la clasificación contable de los gastos que tenéis aquí. Vamos a hablar brevemente de lo que serían las compras, servicios exteriores, tributos, gasto de personal, gastos financieros, gastos extraordinarios o mejor dicho excepcionales, que es el término que utilizan las normas internacionales, amortizaciones y provisiones, como lo que serían cuentas de gasto, agrupaciones de gasto por naturaleza. En primer lugar, las compras hacen referencia a lo que sería el importe al que corresponde las adquisiciones de productos objeto de actividad de la empresa. Por ejemplo, en el caso práctico que tenemos en el tema, pues una empresa que se dedica a comprar y vender electrodomésticos, pues la compra de las lavadoras que hace con sus proveedores, lógicamente para destinarlos a la venta, lógicamente el importe de la obligación que contraes con ese proveedor por el importe que le reconoces como deuda, sería la contrapartida, sería un gasto, lógicamente, por la adquisición de ese bien. De alguna forma, la definición más completa es, lógicamente, dentro del concepto de compras, hay que tener en cuenta que las compras son compras netas, que serían la suma de todas las adquisiciones realizadas al proveedor, menos aquellas devoluciones que se han producido pues, por defectos, por no alcanzar el nivel de calidad o de control de calidad del receptor del producto, en este caso de la empresa de comercialización de electrodomésticos, menos un concepto que son rappels, que son descuentos por el volumen de facturación. Luego es un concepto que ya veremos posteriormente, es un concepto que ahora se clasifica normalmente como un gasto financiero, pero bueno, son definiciones y términos para que los no familiarizados con estos términos pues vayáis encontrándoos algo más cómodos. Los servicios exteriores hacen referencia, en este caso, a gastos que proceden de servicios recibidos por la empresa y que lógicamente tiene que contratar con terceros. Por poner ejemplos, pues las reparaciones que se realizan del inmovilizado o de ese edificio que tenemos, por así decirlo, dentro o arrendado a terceros, los importes que pagamos a las compañías de seguro por tenerlos asegurados, o bien los pagos a empresas suministradoras de gastos generales como puede ser luz o agua, entrarían dentro de esta partida, lógicamente, de servicios exteriores. Dentro de la partida de tributos hacen referencia normalmente a gastos o imposiciones, tributos indirectos que satisfacemos en general bueno, pues a lo que serían municipios o ámbito municipal o local, y en general, bueno, pues el gasto por impuesto de beneficios, es decir, la parte que del resultado el Estado percibe, pues lógicamente, por así decirlo, serían algunas otras tipologías de tributos que se meterían directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, pues como un menor excedente o menor beneficio. Dentro de las cuentas de gasto de personal, podemos decir que, lógicamente, en esta partida, como ya hemos visto en el ejemplo anterior, incluíamos aquellas cantidades que retribuyen a los empleados de la empresa por su prestación de servicios y, lógicamente, a grandes rasgos estarían los sueldos y salarios que perciben por su desempeño, así como las cargas sociales o gastos en relación, bueno, pues con las necesarias coberturas de temas de enfermedad, viudedad, jubilación y en general, bueno, pues todos aquellos gastos sociales y obligaciones que tienen las empresas respecto a sus trabajadores. La partida de gastos financieros hace referencia al importe que los acreedores bancarios normalmente nos repercuten por prestarnos recursos financieros para poder hacer frente a nuestras inversiones. O dicho de otra manera, es el precio de alquilar el dinero que utilizamos para realizar las inversiones de nuestro activo y que lógicamente, bueno, pues son hechos económicos que contratamos con entidades de crédito y por las que estas entidades de crédito perciben unas comisiones o gastos, así como un interés por el dinero que nos facilitan.
hay un término curioso, aquí hablamos de gastos extraordinarios, y os he comentado anteriormente que a mí me gusta la definición de excepcionales. En normas americanas son conceptos distintos y se segregan. En normas europeas realmente el concepto de gastos extraordinarios no existe. La norma internacional de contabilidad 17, que se llama ingresos ordinarios, indica que el objeto social de la empresa es obtener flujo de caja para sus accionistas. O dicho de otra manera, da igual lo que haga la empresa, siempre y cuando mis activos genere activos para el negocio, activos netos, al final todo está dentro del objeto social. Lo que sí que existe es un concepto de resultado recurrente y no recurrente. De hecho, si analizáis la NIC 1, en la que se presentan brevemente los estados financieros, pues veréis que el formato de la cuenta de pérdidas y ganancias realmente es un formato doble. Resultados de actividades ordinarias y resultados excepcionales. Y esa excepcionalidad hace referencia a la no recurrencia. Luego, en general, este concepto de extraordinarios deberemos de sustituirlo realmente por excepcional y nos dice que son aquellos que no deben considerarse periódicamente, como que en el futuro van a volver a obtenerse tanto como en gastos como en ingresos. Normalmente la definición para tenerlos identificados son aquellos que recaen fuera de actividades ordinarias y típicas y que no se espera razonablemente que ocurran con frecuencia en el futuro. De alguna forma, si os fijáis aquí en rojo he puesto lo que a mí no me gusta, dice pérdidas procedentes de la venta inmovilizado material o inmaterial. Bueno, pues brevemente estas cuentas o estas partidas forman parte del resultado de actividades ordinarias en las cuentas NIC y en las cuentas de pérdidas y ganancias, mientras que todo aquello que no es recurrente, por ejemplo, las normas internacionales ponen un ejemplo bastante representativo de que todo es un ingreso ordinario. Nos dice que únicamente se consideraría, en base a esa NIC 17 extraordinario, la percepción de la prestación por un seguro asociado a que se quema la sede social de la empresa, o dicho de otra manera. Bueno, pues no se espera que la sede social de la empresa se queme todos los años y que con esa excepción tan puntual y tan concreta, todos los demás ingresos se deben de considerar a ingresos ordinarios o de actividad. En resumidas cuentas, ¿qué implica esto? Que los ingresos y gastos o pérdidas procedentes de las ventas de inmovilizados anteriormente aparecían en formatos como extraordinarios y al día de hoy, en base a lo regulado por las normas internacionales de información financiera y las NIC, debemos de considerar los resultados de las actividades de la empresa y únicamente segregar aquellos resultados no recurrentes o excepcionales dentro de un segundo apartado al final de la cuenta de pérdidas y ganancias. Cuando elaboréis o veáis estados financieros más detallados, veréis que aparece el concepto de negocios discontinuados, o dicho de otra manera, si por ejemplo una empresa como Nokia vende la división de móviles, pues ese negocio y todo el valor contable que tiene ese negocio el año siguiente va a dejar de ser de la actividad. Luego, cuando una empresa abandona una línea de negocio o una área geográfica, se producen esos negocios discontinuos y lógicamente son excepcionales porque ya el año siguiente, si se abandona una línea de negocio, no van a obtenerse ingresos. Luego es un concepto en el que entraremos en mayor profundidad posteriormente, pero sí que es importante un poco que comprendamos que el concepto a manejar es el de excepcionalidad y no recurrencia, más que el concepto extraordinario o no extraordinario, que es un concepto muy de la normativa americana US GAAP y que de alguna forma además incluso en la propia normativa americana se reconoce que muchas veces los ingresos excepcionales y extraordinarios no son fáciles de segregar, con lo cual es un concepto un poco que tenemos que ir abandonando. Finalmente, dentro de estos conceptos de gasto aparecen lo que serían las dotaciones a las amortizaciones, que ya hemos hablado con anterioridad. Nos dice que las amortizaciones reflejan de qué manera el gasto en los activos inmovilizados o en los activos no corrientes, como los hemos denominado, lógicamente como el gasto de inversión se va consumiendo bien por su uso, por el paso del tiempo, por la obsolescencia tecnológica, lógicamente esos activos deben de ser objeto de un proceso que repercuta sobre el gasto y el ingreso del ejercicio ese consumo de activos. Si hemos dicho que un activo el descenso o la caída en el valor contable de un activo implica el reconocimiento de un gasto, la amortización indica que un activo vale 100, 90 hasta que vale 0 el día que lo tengamos que tirar porque ya no nos sirve para fabricar electrodomésticos. Lógicamente ese concepto de amortización es un concepto que va minorando el valor del activo hasta que el valor contable es cero y hay que abandonarlo
o hay que darlo de baja en nuestro balance, y lógicamente vamos a verlo mediante un ejemplo que nos pueda aclarar algo más esta definición. Nos dice, en nuestro ejemplo, la empresa Alba ha adquirido un vehículo por un importe de 100.000 unidades. Este vehículo entendemos o consideramos que va a sernos útiles y va a contribuir a la generación de ingresos vendiendo electrodomésticos durante 10 años. Nos dice que en el momento inicial el valor es de 100.000 unidades, pero que una vez que ha transcurrido su vida útil, el valor es cero, es decir, el día que lo tiramos no vale nada o no va a traer más dinero a casa utilizándolo. Nos dice que el patrimonio desde que se compra hasta que se abandona el activo ha visto minorado en 100.000 unidades, que es el importe que hemos pagado, y que esa disminución en el valor del activo se ha ido produciendo de una manera gradual y sin una salida de fondos. Es decir, a diferencia de los restos de gastos, cuando pagábamos la nómina, salía tesorería y en ese momento contabilizamos un gasto. En el activo compramos un inmovilizado y lo que sabemos es que cada año va perdiendo valor, pero esa pérdida de valor no es coincidente con ninguna salida de tesorería. Por así decirlo, la forma de registrar ese consumo o esa pérdida en la cuenta de resultados hace referencia a este concepto de la dotación a amortización como gasto, y me dice que la pérdida anual se puede calcular en nuestro ejemplo dividiendo el valor de coste entre el número de años. O dicho de otra manera, cada año voy a tener un gasto que no es un pago por 10.000 unidades, y que lógicamente lo que me hace referencia es que a lo largo de la vida útil del activo voy a tener que recuperar como mínimo la inversión realizada, dado que si no entrarían pérdidas. Si yo, como consecuencia de esto, no consigo obtener un flujo de caja superior en 100.000 unidades, los ingresos a los gastos del periodo, no seré capaz de recuperar la inversión de 100.000 unidades que hemos realizado. Luego, cada año, esa cuenta de pérdidas y ganancias reflejará ese gasto. Y, lógicamente, los activos que están dentro de este proceso son los materiales, inmovilizados materiales o inmovilizados inmateriales o intangibles, o dicho de otra manera, lo que serían los activos no corrientes en general. Nos dice que, ¿cómo se hace esto contablemente? Bueno, pues realmente dentro del activo tenemos un importe que minora el valor. O dicho de otra manera, dentro de los activos, todas las cifras suman y le compensamos con el importe que ha ido perdiendo de valor. Ese es el concepto que se denomina amortización acumulada. O dicho de otra manera, el activo vale 100, el año siguiente contabilizo un gasto que me dice un gasto de 10 a una cuenta que se llama amortización acumulada, y que por su signo, al estar abonada contablemente, debería aparecer en el pasivo. ¿Qué implica eso? Que desde el punto de vista del analista es más inteligente pasarlo al activo restando para decir que el coste del activo es de 100 y que después de un año el valor es de 90 neto, de los cuales 10.000 ya los hemos recuperado con el beneficio de un ejercicio. El segundo año serían 80, así hasta cero. Y de alguna manera lo que hace esta presentación es reflejar el valor en libros, que se llama o contablemente cuánto vale el activo o cuánto le queda al activo de recuperar de la inversión realizada. Para mi ejemplo, supongamos que el valor en libros es de 50.000, me está reflejando que tengo que obtener recursos de 50.000 unidades en el futuro de la empresa para poder recuperar lo que me queda por recuperar de la inversión inicial de 100.000. Y eso se hace con un activo de 100.000 menos una amortización acumulada de 50.000. Y esa es la forma en la que se representan esos valores. Dicho de otra manera, esta es la forma de presentarse en el balance. Esto aparecería inmovilizado material en libros por 70.000, que se descompondrían en estos dos elementos, uno positivo y uno negativo, que sería amortización acumulada. El último concepto que vamos a ver en el tema de gastos sería el de las dotaciones a las provisiones. Bueno, pues al igual que las amortizaciones reflejan pérdidas, en este caso irreversibles, que no suponen salidas de fondos. El ejemplo por excelencia de este caso de las provisiones, también hay un término que tenemos que explicar posteriormente, que es el concepto de deterioro. Las provisiones realmente o deterioros contables, que es el concepto que estamos utilizando, hacen referencia a la pérdida del valor de determinados activos. Mientras que el inmovilizado material, el reflejo de esa pérdida, es la amortización acumulada. Para las inversiones, por ejemplo, financieras, el concepto es el del deterioro o la provisión que corrige el valor de ese activo. Imaginémonos que tenemos 100 acciones con un precio de 5.000 adquiridas en el mercado. Como consecuencia de una caída en el valor de mercado, los títulos han bajado a 4.500 a final de año. Luego, lógicamente, voy a tener que reflejar en mi balance una pérdida del valor de la inversión. Pérdida que en este momento no se ha producido como salida de tesorería. Simplemente estoy reflejando que lo que voy a convertir de la inversión en billetes o en moneda, en este caso pagué 5.000 menos 500 que he perdido,
voy a conseguir convertir un activo solamente por 4.500. Luego esta pérdida se hace mediante una corrección valorativa y que de alguna forma pasa como resultado del ejercicio. Y lo que pretende es reflejar el valor en libros de la inmovilización o la inversión financiera realizada por el importe equivalente de tesorería o de sus equivalentes que la empresa en condiciones de mercado va a conseguir convertir por esos activos. Yo siempre os comentaba cuando hablábamos del balance de situación que los activos reflejan, por así decirlo, una forma, todos los activos se van a convertir en tesorería mediante, por ejemplo, la venta de las existencias, el cobro de los clientes, y ahora ya sabemos que mediante el proceso de amortización las empresas recuperan la inversión y van monetarizando o haciendo tesorería todos los activos contables a lo largo del tiempo. Luego, de alguna forma, podemos decir que el mejor método de valoración contable, empleado de forma generalizada en las NIF, es el que hace referencia al valor razonable de los activos y, lógicamente, es el valor que convierte el activo contable en tesorería en base a las condiciones de mercado o entre transacciones realizadas entre dos usuarios interesados con una información adecuada y suficiente. En principio, con esto acabamos la revisión de los